Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, El libro de nuestras ausencias, de Eduardo Ruiz Sosa, escritor mexicano nacido en Culiacán en 1983. Yo de Ruiz Sosa ya había leído en 2016 este libro, que creo que es su primera novela, aunque no estoy del todo seguro, porque antes de publicar en España, la editorial Candaya ya había publicado algo en México. Este lo consiguió con una beca, Anatomía de la Memoria, que se publicó en 2012, yo lo leí en 2016, y la verdad es que me causó una muy buena impresión. Es una novela muy madura sobre un grupo de personas de los años 70 en la ciudad de Culiacán, que son los revolucionarios y que quieren cambiar el mundo con sus ideas, con sus libros clandestinos, y bueno, ya están tratados un poco desde la decrepitud y desde la vejez, investigando sobre ellos, sobre su pasado. Era una novela de un nivel artístico muy alto. Luego, en 2019, leí el libro de cuentos ¿Cuántos de los tuyos han muerto?, que en algunos de sus cuentos está bastante relacionado con la novela de la que voy a hablar ahora, con el libro de nuestras ausencias. De hecho, yo sé que cuando se publicó el libro de cuentos, Ruiz Sosa, con el que he hablado, porque está relacionado con la editorial Candaya y sus editores y trabaja con ellos y viene a muchas presentaciones a Madrid, él estaba enfrascado en esta novela, pero bueno, cuando quería oxigenarse un poco, pues escribía los cuentos, acabó publicando antes el libro de cuentos que la novela, aunque la empezó a escribir antes. De hecho, hay un posfacio final en el que el propio autor dice que algunos de los personajes de esta novela aparecen en su obra o en sus páginas ya en 2003. O sea que las obsesiones de lo que hay aquí vienen de largo, vienen de antiguo, y sé que además ha reescrito muchas páginas. Cuando ya parece que la novela iba a estar acabada, ha empezado otra vez y lo ha reescrito. O sea, es una novela bastante elaborada. Ahora hablaremos de eso. En el libro Nuestras ausencias, igual que pasaba en Anatomía de la Memoria, volvemos a la ciudad de Culiacán, ciudad natal del autor y que está situado en México, en la costa oeste, por si alguien no sabe dónde está situada la ciudad. Vale, volvemos a Culiacán y volvemos también a nombres y apellidos de los personajes que tienen alguna referencia simbólica. Por ejemplo, aparecen aquí personajes que se llaman Teoría Ponce o Fernando Ciego. Ahora, en vez de acercarnos a un grupo político como en la otra novela, en principio nos estamos acercando a un grupo de teatro. Es un grupo de amigos aficionados al teatro que buscan a Orsina. Orsina es era la principal actriz del teatro y de la ciudad. Hay un momento que enferma de cáncer y tiene que estar ingresada en el hospital. Este es el momento que su familia viene como a hacerse cargo de su cuerpo. Es decir, Orsina había rechazado a su familia, que era una familia con dinero, pero el momento de la muerte es que la quieren rescatar lo que queda de ella, su enfermedad o sus restos. Y los personajes van apareciendo, los amigos de Orsina del teatro van apareciendo en los hospitales a la que se la llevan, y cuando aparecen los familiares la van trasladando de hospital. Entonces hay un momento de una búsqueda de Orsina enferma en hospitales, o ya hay un momento que consideran que de los restos de Orsina muertas, y van en coche los personajes recorriendo los alrededores de Culiacán en su búsqueda. En esta búsqueda van a dar con otras personas que buscan a desaparecidos, que principalmente son madres que buscan a sus hijos muertos o desaparecidos. Hay un momento bastante emocionante del libro, es cuando los personajes que buscan a Orsina llegan al llamado Muro de los Desaparecidos, donde las personas han ido colgando en una valla al lado de la carretera fotos de las personas que buscan, algunas de hace muchos años, y piensan los personajes que más que con la esperanza de volver a rescatar a estas personas o darles de información sobre dónde están, es como una especie de altar o mausoleo sobre el recuerdo de estos desaparecidos. Además de la ciudad de Culiacán, hay dos escenarios principales. Ya he hablado del teatro, que era una antigua cárcel de la ciudad, remodelada para teatro, pero realmente ni siquiera han creado un escenario como tal, sino que las obras, pequeñas escenas, se van a representar en lo que eran las antiguas celdas, y son los espectadores los que se van a tener que ir moviendo por el teatro para recibir, digamos, la obra. Hay un punto ahí surrealista, quizás, o simbólico, sobre la extrañeza de la obra representada. También otro segundo escenario es la imprenta de los hermanos Teoría Ponce y Róldenas,
que va a pasar de imprenta en ruinas a un lugar de culto hacia los desaparecidos gracias a un truco legal, porque la ley no puede embargar un lugar donde hay un culto religioso. En el libro de nuestras ausencias está narrado desde un nosotros múltiple que acaba siendo omnisciente, porque los personajes parece que se reúnen en un bar y hay un momento que se van cediendo la palabra unos a otros y del nosotros general pasamos a un yo. Yo esto lo había visto antes usado en la novela de 1975, El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, que también está narrada por un nosotros genérico que al final de cada capítulo acaba en un yo individual, pero el lector no sabe realmente quién es ese yo. También dije cuando comenté, lo tengo en el blog, en Desde la ciudad sin cines, cuando comenté Anatomía de la memoria, dije que algunos párrafos me recordaban a la prosa densa y bella de García Márquez, con lo que luego se lo pregunté porque hablaba más de una vez con Ruiz Sosa y le parecía una buena comparación porque la admira a García Márquez, ¿no? Bien. También en Anatomía de la memoria hablé de que aquí, al comentar este libro, que también notaba la herencia de Roberto Bolaño por aquellos personajes que parecían al grupo, no tanto de los poetas, porque era un grupo político, pero se parecía un poco la construcción al grupo de los poetas real visceralistas de los detectives salvajes. Había cierta conexión. Realmente el estilo de Ruiz Sosa se parece ya solo al estilo de Ruiz Sosa, es decir, hay una conexión fuerte estilística entre las tres obras que he leído y es un estilo muy maduro, muy poderoso, es una prosa muy bella y de las, yo creo, más importantes ahora mismo de la narrativa latinoamericana actual. Sí que creo que hay una relación en este libro, en esa presencia alucinatoria de los muertos y las ausencias, con la novela póstuma de Bolaño 2666 y la parte de los crímenes, donde Bolaño insistentemente habla de mujeres que aparecen en descampados, mujeres muertas, desaparecidas, y esa presencia, esa idea, está aquí también en la narración de Ruiz Sosa en el libro de nuestras ausencias. De hecho, hay un momento sobre el tema de Bolaño hay una página donde se cita la ciudad de Gómez Palacios, que realmente es... Gómez Palacios es una ciudad, pero que da nombre al segundo cuento del libro Putas asesinas de Bolaño. Y justo en la página siguiente, esto es la 408, en la 409 se cita la ciudad de Papasquiaro, que es el segundo apellido del nombre artístico del amigo poeta de Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro. Y yo creo que es uno de los personajes, es un trasunto del que es Ulises Lima en Los detectives salvajes. Y no creo que poner en la página 408 el nombre de Gómez Palacio y en la página 409 Papasquiano sea una casualidad. Yo creo que es un homenaje a Roberto Bolaño. Con este tema de los muertos y la alucinación de la muerte se me ha olvidado cogerlo de la estantería, el libro de Juan Rulfo, claro, que yo también está evocado en este texto, Pedro Páramo, ¿no? O sea, en Pedro Páramo todos sabemos que hay un momento que están hablando en el pueblo las voces de los muertos y realmente aquí hay unas personas vivas, pero que hay un momento ya que parecen muertos buscando a otros muertos y son esa narración sobre los muertos en México de Pedro Páramo la que evoca el libro de nuestras ausencias. En Anatomía de la memoria, aquí en este libro, que os ha puesto el gato encima, espérate que lo pueda coger, se permitía en la propia creación del texto algunas licencias Ruiz Sosa que no eran las habituales. Por ejemplo, unas sangrías donde empezaba como al revés, ¿no? En vez de tener la primera línea del párrafo una sangría, estaba metida hacia adentro y era el resto del párrafo el que tenía la sangría, entonces daba una sensación de poesía. Ya en el libro de cuentos hay un momento que se saltan los renglones y hay una construcción casi poética. Y siguiendo esa línea es como está hecho el texto del libro de nuestras ausencias, con muchas líneas que se salta la lógica constructiva, es decir, no hay ningún punto. En el libro de nuestras ausencias no hay ningún punto seguido, ningún punto y aparte. Cuando en la frase debería regir un punto, lo que hace Ruiz Sosa casi siempre o siempre es un salto de línea, con lo cual hay una idea poética. Sí que hay comas y sí que hay puntos y comas. Al no haber puntos, tampoco hay mayúsculas que sigue después del punto, sí que hay las mayúsculas correspondientes a los nombres propios. Entonces, esto da al texto una sensación de creación poética. No sé si lo muestro se va a ver, no sé si está demasiado lejos, y se va a ver estos saltos
que son como una construcción propia de Ruiz Sosa, pero no es la propia habitual de la narrativa. Y esto da una consistencia poética al texto. Si he de sacarle algún fallo a la novela El libro de nuestras ausencias, sería que ese nosotros general hace que se nos presente a los personajes como entre brumas y a veces no captemos la esencia de sus aventuras individuales. Y entonces no hay una tensión narrativa como una novela habitual, sino que hay unas sensaciones sensitivas hacia la prosa que tienen que ver más con la poesía que con la prosa. De hecho, a veces hay repeticiones cuando los personajes piensan en la desaparición, la muerte de Orsina, que son como repeticiones musicales, como escribía, por ejemplo, Thomas Berhan, que además del libro de Juan Rulfo, podía sacar aquel de Thomas Berhan, se me ha olvidado. No sé, estoy un poco despistado. Se me ha olvidado sacar estos dos libros para enseñarlos aquí y los saco aquí como que está, pero no está. Pero bueno, entonces ya he dicho que hay ese pequeño fallo, digamos, ¿no?, de que no he sentido como lector el interés hacia lo puramente anecdótico de los personajes. A lo mejor me podéis decir, pero la gran literatura no tiene que ver tanto con la anécdota y la trama, sino tiene que ver con la belleza de la prosa, y es cierto también, pero a veces los grandes escritores de prosa bella dejan un poquito de lado lo que sería una trama y la creación de personajes, evolución de los personajes. Yo creo que esto le pasa un poquito a la novela del libro de nuestras ausencias y en menor medida le pasaba a Anatomía de la memoria. Pero ya digo que realmente la prosa del libro de nuestras ausencias es una prosa muy destacada y la imagen esa de los muertos, los desaparecidos, es muy poderosa, y hay imágenes estremecedoras, como que existe en México la profesión de personas que crean muñecos parecidos con tela, con otros materiales, parecidos al muerto desaparecido, para que las personas puedan hacer un entierro y que esa angustia de la desaparición puedan convivir con ella. Hay alguna escena también de, por ejemplo, de buscar a los desaparecidos en las morgues, que aparecía ya aquí, cuando se reconocen o sea, es como muertos donde a veces los vivos quieren descansar y quieren apropiarse, digamos, de un cuerpo sin saber si ese cuerpo es el de su desaparecido realmente o no, pero así pueden enterrar a alguien en una tumba y no en una fosa, que eso se habla, por ejemplo, la diferencia entre una tumba, que es donde entierras a un ser querido, y una fosa donde se entierra a un desconocido, y esa gente que está buscando durante años, sobre todo son madres, a hijos desaparecidos o hermanos, pueda descansar en paz. De hecho, no se insiste mucho en la idea de que los desaparecidos son a consecuencia del narco. Lo del narco es una escena, es algo que aparece de pasada y al final. Hay algo como simbólico y como irreal en la desaparición de estas personas, como algo casi mágico, y que todas las familias en México tienen que lidiar con los muertos y con los desaparecidos y con esa búsqueda metafísica del no descanso ante la persona muerta o desaparecida, que eso realmente es angustioso, y está creado de una forma muy potente en el libro, con un lenguaje muy bello. Ya digo que yo creo que, aunque le he podido sacar algún defecto, y creo que no tenía que guardármelo, esa sensación que he tenido a veces al leer el libro de no encontrarme con los personajes, a pesar de que me apetecía leerlo por la belleza y la potencia de la prosa, creo que Ruiz Sosa es uno de los escritores latinoamericanos más destacados y más interesantes de la actualidad, y os invito a leerlo. En el canal tengo comentado este libro, pero bueno, los otros los tengo comentados en el blog, desde la ciudad sin fines, por si a alguien le apetece pasarse. Puedo dejar un enlace. De hecho, le hice una entrevista a Ruiz Sosa que está en el blog, entonces voy a dejar un enlace a la etiqueta Eduardo Ruiz Sosa del blog, y aparece la reseña de estas dos novelas y la entrevista que le hice. Ya digo que le conozco, he hablado algunas veces con él, vive en Barcelona y alguna vez hemos hablado. Vale, y dicho todo esto sobre el gran escritor, el prometedor, o realmente no prometedor, sino el gran escritor actual, Ruiz Sosa, vamos a llegar al momento spam. Voy a hablar de mi novela, Esto no es Bambi, mi novela con 6 voces narrativas, 3 hombres y 3 mujeres jóvenes. Es una crítica al mundo del trabajo exagerado de las empresas norteamericanas de auditoría consultoría. Es una historia de terror y crítica, pero también con humor. Dejo un enlace a algún vídeo donde hablo con más extensión sobre la novela. Los Insignes es mi novela cómica
y es una sátira sobre el mundo de la poesía, donde un poeta frustrado español habla con otro poeta a través de Skype, que no es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, transformado en poeta. Ya digo que es una sátira alocada, de una crítica del mundo de los sueños exagerados de la poesía. Enlace por aquí. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa y posiblemente más ambiciosa, sobre alguien que tiene 39 años, que va a cumplir 40, que es un contable, que quiere ser escritor en su tiempo libre, no consigue llegar a donde quiere. Habla de la crisis del país en 2008-2014, porque está ambientada en 2013. Habla de las relaciones con la familia, con los amigos, con las parejas de esta persona. Es como que he intentado hablar de todos los estatutos vitales del personaje. Y dejo enlace también, y bueno, pues si habéis hablado de narrativa mexicana actual, me queréis recomendar algo, pues hablamos. Hasta la próxima, adiós.